Tecnología, juegos y más. Pues en el día de hoy le traemos 5 cosas que usted no puede dejar de hacer antes de ir a dormir. 5 cosas que usted no puede dejar de hacer antes de ir a dormir. Por aquí, por nuestro canal Tecnología, Juegos y más. Empezamos. Bienvenido a cada uno en este segmento. 5 cosas que usted no puede dejar de hacer antes de ir a dormir. Sí, 5 cosas que usted no puede dejar de hacer antes de ir a dormir. ¿Y qué es? Bueno, vamos a ver 5 cosas. La primera es orar. Sí, orar. ¿Por qué debo de orar? Pues bien, es muy importante usted orar antes de ir a su cama. ¿Por qué? Bueno, porque cuando usted ora a Dios, usted le está dando el primer lugar a Dios. Quizá usted dice, pero ya es hora de dormir, ¿cómo que el primer lugar? Sí, porque no te estoy hablando al levantarte, porque ya eso es otra cosa, le estarás dando entonces la primicia, pero al acostarte, tú le estás recordando a Dios de que tú, aún antes de ir a tu lecho, acostarte, tú le estás dando el primer lugar a Dios, tú se lo estás recordando, como dice la Escritura, en el libro de los Salmos, Salmo 100, verso 3, reconoce que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de sus prados. Escuche esto, y oveja de sus prados. O sea, usted está reconociendo que usted es una oveja del Señor. Y por eso usted debe de ir, antes de ir a su lecho o a su cama, presentarse ante Él, recordándole que Él es lo primero en su vida. ¿Por qué? Porque es nuestro deber, ya que Él es nuestro creador. Vamos a ver qué nos enseña Jesús en el libro de Mateo, capítulo 22, verso 37 en adelante. Dice la Escritura, Jesús le dijo, amará al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. O sea que es un mandamiento de nosotros de amar a Dios. Porque Dios es nuestro creador. Y como nuestro creador, nosotros tenemos que ponerlo a Él en primer lugar. Por eso, una de las cosas que usted debe de hacer antes de ir a dormir es orar. ¿Y qué es orar? Orar es hablar con Dios. Usted debe de hablar con su Padre, porque Él fue su creador. Antes de usted cerrar sus ojitos, usted debe de recordarle de que Él está en tu corazón al levantarte, al acostarte. Por eso que antes de acostarte, ahora yo te recuerdo que debe de orar. ¿Para qué? Para que lo ponga en primer lugar o le recuerde a Dios de que Él está en primer lugar. Que a pesar de que ha tenido un día de fuerte batalla, quizá fuerte estrés en el trabajo, en el tránsito, el medio de transporte en el cual tú tomas para dirigirte a tu hogar o al trabajo, que es un poquito tedioso en estos tiempos, pero gracias a Dios de que llegamos bien a nuestro hogar y de que estamos con nuestra familia, y quizá allí cuando pensamos que vamos a estar tranquilos, nos sentimos un poquito inquietos o incómodos por la bulla de los niños, el alboroto, y que deja esto, niño, deja lo otro, que esto, no haga aquello. Pero antes de ir a nuestro lecho, ya que los niños están acostados, que ya decidimos tomar
el momento para descansar, poner a descansar nuestro cuerpo porque necesita dormir, antes de le recordamos a Dios que Él es lo primero en nuestra vida. Y lo hacemos ¿de qué manera? Hablando con Él. Cuando oramos, hablamos con Dios. Y Dios está por encima de ti para bendecirte, para sostenerte delante, para orientarte detrás, para protegerte a tus lados, para apoyarte. Dios está ahí para apoyarte siempre. ¿Por qué? Porque tú eres una hija, tú eres un hijo de Dios, pero que necesita tomar la dirección hacia el Padre. Sí, dice la Escritura que como oveja todos nos hemos descarriado. Cada quien ha tomado rienda suelta y ha tomado la decisión de vivir a su manera. Pero en el día de hoy, con estas 5 cosas que estamos aprendiendo, yo creo que usted va a volver a tomar una relación de hijo a padre y de padre a hijo con Dios, porque después de esta enseñanza yo creo que nuestra vida no va a ser igual. Dice la Escritura en el libro de Proverbios capítulo 3 verso 8: fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Reconoce en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es lo que dice la Escritura: enderezará tu vereda. Sigue diciendo: no sea sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerios para tu hueso. Esta es la importancia de nosotros hablar con Dios, de nosotros depositar nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Recibimos un alivio en nuestro cuerpo y en nuestro hueso. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador. Y hay un vacío dentro de usted que necesita llenarlo con Dios. Al levantarse, al iniciar el día o al acostarse finalizando ya el día, usted debe de ir a la presencia de Dios para que Dios complete lo que en la vida, todo lo que vivimos el día a día no pudo llenar, porque ese huequito solamente lo llena Dios. El segundo paso que vamos a aprender antes de irnos a dormir es sobre la preocupación o el afán. Sí, sobre la preocupación o el afán. Usted no puede ir a dormir preocupada o preocupado o afanado. No. Antes de irse a acostar, usted tiene que reflexionar y botar todo ese afán. Dice la Escritura: echad todo vuestro afán. ¿Por qué? Porque debemos de ponerlo en la mano del Señor. Nosotros no podemos estar ansiosos para nada. Sea puesta vuestra petición delante del Señor, dice la Escritura. Y vamos a ver qué nos enseña el libro de Mateo. Dice Mateo capítulo 6, verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Hasta a cada día su propio afán. O sea, bata a cada día su propio afán. Gloria a Dios. Dice Mateo capítulo 6 verso 25 también la Escritura: por tanto os digo,
No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No os es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Eso es como una pregunta que el Señor le hizo a los discípulos, porque los discípulos estaban un tiempo afanados y quizás preocupados. A veces cuando estamos preocupados no podemos canalizar nuestro pensamiento, no podemos ser efectivos en nuestro objetivo, lo que queremos alcanzar. Por eso el Señor dice que depositemos toda nuestra ansiedad en Él. Por eso que antes de ir a nuestro lecho, a nuestra camita, usted y yo debemos depositar en Dios nuestra confianza. ¿Cómo? Poniendo toda nuestra petición delante de Él, para que no estemos afanosos a la hora de dormir, para que así podamos conciliar el sueño. Por eso que hay personas que no pueden conciliar su sueño, porque van con esa preocupación del día de mañana, con el afán de que debe de conseguir o trabajar más o hacer más esfuerzo para conseguir algo. Y el Señor nos dice que depositemos nuestro afán en Él, que le basta cada día su propio afán. O sea, no te preocupes por el día de mañana, que el día de hoy ha sido un día muy afanoso. Preocúpate por vivir un día a la vez delante del Señor, para que pueda encontrar refrigerio y alegrarte en la gracia de Dios. Vamos a ver qué sigue diciéndonos la Escritura. Dice la Escritura en el libro de Filipenses 4:6 en adelante. Vamos a ver. Por nada esté afanoso, sino sea conocida vuestra petición delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que es sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Es decir, a la hora de dormir, cuando nosotros oramos y echamos nuestra ansiedad en la mano del Señor, por medio de Jesucristo, dice que he guardado nuestro pensamiento. Por eso que una de las cosas que usted no debe de hacer antes de ir a dormir es irse con preocupación o afanoso a su cama. ¿Por qué? Porque cada día trae su propio afán, y el día de mañana usted no sabe si usted va a amanecer vivo. Viva el día de hoy. El día de hoy es que usted tiene que vivir para que pueda vivir el día de mañana, si el Señor así lo permite. ¿Por qué? Porque cada día trae su propio afán. No lo digo yo, sino la Escritura y enseñanza por el Maestro, que es Jesús, el Hijo de Dios. Y dice la parte 3: con odio o rencor en tu corazón. No puedes acostarte a dormir con odio o rencor en tu corazón. ¿Por qué la importancia de que tú no te acuestes con odio o rencor en tu corazón? Sencillo. Vamos a ver qué nos enseña la Escritura, para luego después darte una conclusión en la cual usted pueda analizar y entender claramente la importancia de uno dormir sin rencor y sin odio en su corazón. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 5 verso 23 en adelante. Dice así: por tanto, si traes tus ofrendas al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, déjala tu ofrenda delante del altar,
y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tus ofrendas. El Señor lo que te está diciendo es: está bien, pon tu ofrenda en el altar, pero no me la presente. ¿Por qué el Señor no quiere que tú se la presentes? Porque no te va a recibir esa ofrenda. Por eso la importancia de que usted y yo, antes de acostarnos, estemos claros de este punto, de que no debe de haber ni odio ni rencor en nuestro corazón, para que nuestra ofrenda del labio, antes de acostarnos, cuando nos postremos en oración para hablar con Dios, puedan ser escuchadas. Por eso es que muchas personas están orando y no son escuchadas sus peticiones. ¿Por qué? Porque no han quitado su piedra delante. Es decir, no han quitado su obstáculo. Hay una impedición que no permite que esa ofrenda del labio o esa adoración que está ofrendándole al Señor en la noche no está llegando a la presencia con olor grato al Señor, porque hay un obstáculo, y es el odio y el rencor. No es que tus oraciones están mal, es que hay un obstáculo que debe de quitar, y ese obstáculo es el odio o el rencor, de lo cual Dios te dice que quite de medio de ustedes dos. Entre tú y Dios no puede existir el odio y el rencor. ¿Y cómo podemos librarnos del odio o del rencor? La Escritura nos enseña también cómo hacerlo. Por eso que debemos de leer y escudriñar la Escritura. ¿Por qué? Porque en ella es que vamos a hallar lo que es la salvación y la vida eterna, porque ellas son verdad y ellas nos van a guiar a toda verdad y justicia. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la Escritura. Marcos capítulo 11, verso 26, dice la Escritura: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestra ofensa. Ahora podemos entender por qué Dios no va a escuchar nuestro clamor o nuestra oración, porque tenemos a alguien en nuestro corazón de lo cual no hemos sido capaces de perdonar. Si tú no perdonas a tu prójimo, entonces Dios no podrá perdonarte a ti. Al final te estaré dejando una cita bíblica en el cual habla respecto a este verso bíblico, que trata de dos deudores, el cual a uno se le perdonó más que a otro, pero sin embargo que se le perdonó más quiso ir a cobrar al que le debía menos, y entonces al que se le debía más hizo justicia por ver la injusticia del que se le debía menos. Entonces vamos a seguir con estos 5 puntos que usted debe saber antes de ir a dormir. Pues bien, sigue diciendo la Escritura en Mateo capítulo 18, verso 21 en adelante. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano porque que peque contra mí? ¿Hasta 7? Eso fue como una pregunta que le hizo a Jesús. Jesús entonces le contesta y le dice, Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, aún 70 veces 7. Mi hermano, hasta 70 veces 7 debemos de perdonar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque así como nuestro prójimo nos ofende o hace mal contra nosotros, también nosotros tenemos que ponernos en lugar de esa persona y darle gracias a Dios de que no somos nosotros que tenemos en contra de nuestro prójimo, sino nuestro prójimo en contra de nosotros, y que el Señor está viendo que estamos padeciendo injustamente. Ahora bien, que no se cargue vuestro corazón
por causa de la maldad de los demás. Por eso se trata de que nosotros debemos perdonar a los que nos ofende. ¿Para qué? Para cuando vayamos delante de la presencia de Dios, el Señor nos encuentre como un olor grato a su presencia. Que cuando digamos, Padre, heno aquí, el Señor diga, habla mi siervo, que tu Dios escucha. Y yo sé que toda la petición que pongamos delante de la presencia de Dios, Dios la vas a responder. ¿Por qué? Por causa de un hombre o una mujer que ha dispuesto su corazón a agradar a Dios. Esto era lo que agradaba a Dios sobre David. No era que David no era un hombre pecador como usted y yo, sino que David sabía reconocer de que entre él y Dios no podía haber obstáculo. Y una vez aconteció de que sí hubo un obstáculo y él se quiso hacer de la vista gorda, pero Dios, como lo amaba a causa de su corazón, entonces le mandó el profeta Natán para ir a corregirlo. Y no voy a entrar en esa historia porque es muy profunda y no estamos predicando, estamos dando una breve exhortación o una breve enseñanza. Punto número 4. Sin pedir perdón a Dios. Sí, porque se nos es muy fácil pedir perdón al hermano, al prójimo, ¿verdad que sí? Pero a Dios. Cometemos hechos que pecamos con Dios, que no simplemente ofendemos quizá a nuestro pariente, a nuestro prójimo, sino que directamente ofendemos a Dios, y que a veces la humanidad, nadie a nuestro alrededor tiene la culpa ni sabe nada de eso, pero en nosotros entra a veces quizá el pecado. ¿Cómo? Si usted puede pecar o ofender a Dios aún con su pensamiento, y por eso que todos los días antes de acostarse usted debe de tener este punto siempre pendiente, y es de que usted debe de pedirle perdón a Dios. El salmista es un ejemplo. El salmista le pedía perdón a Dios, no solamente cuando pecaba contra su prójimo, sino por si acaso también pecaba o si se le olvidaba de que había fallado. Por esa razón, vamos a ver qué nos dice el libro de Salmo, capítulo 25, verso 18. Dice la escritura así: mirad mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Aquí el salmista le está pidiendo al Señor que perdone sus pecados. ¿Por qué le está pidiendo que perdone sus pecados? Porque él sabe que delante de Dios nada inmundo puede estar. Y dice Salmo 27 de que el salmista le pedía al Señor, le dice así de esta manera: una cosa he demandado a ti, Jehová, que esté yo en la casa de una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. O sea, eso es algo que nosotros debemos de reflexionar. El salmista David quería inquirir en el templo. ¿Por qué? Porque allí en el templo con los hermanos, él se regocijaba en la presencia de Dios. Pero él también sabía que para estar en la presencia de Dios no se puede estar en pecado. Y solamente el que puede perdonar nuestro pecado es Dios, por medio de Cristo Jesús. Por eso que Dios tuvo que mandar a su Hijo para que sea perdonado nuestro pecado, y que ya usted y yo no tengamos que estar haciendo ofrenda de ave
haciendo expiación por nuestros pecados, sino que ya ahora tenemos acceso directo al Padre y presentar a Jesucristo por nuestros pecados para así poder tener redención en Cristo Jesús. Así que continuamos con el segundo punto del punto 4. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13, la Escritura: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto es lo que dice la Escritura, que cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y declaramos nuestros pecados delante de Él es grande y misericordioso, el cual dice la Escritura que un corazón contrito y humillado no despreciará Dios. O sea, si usted reconoce, si realmente está arrepentido y le ha dolido a usted en su corazón, Dios lo está viendo. Dios sabe cuando usted realmente está arrepentido. Yo mismo a veces he tenido que ir delante de la presencia de Dios, y disculpe que se lo diga por medio de este video, he tenido que derramarme en lágrimas y irme en moco delante de la presencia de Dios, porque estar lejos de la presencia de Dios es como no tener sentido a la vida. Si usted conoce a Dios y se aparta del Señor, usted va a poder sentir lo que yo le estoy diciendo. Todavía no conozco esa persona que haya conocido a Dios y se haya apartado de la presencia de Dios que pueda decir que es feliz. El que me diga que es feliz, le digo mentiroso. Si me dice que es feliz porque quizá tenga dinero y por medio del dinero tenga quizá el placer de convivir, de vivir una experiencia de una noche de alcohol, de placer y cuantas cosas, y él sentirse quizá a gusto con eso que él está haciendo, pues déjame decirte que no es feliz. Él se trata de engañar a sí mismo. Y dice la Escritura que el que dice que no ha pecado, entonces hace a Dios mentiroso. ¿Y quién es el mentiroso? El hombre. ¿Por qué? Porque el hombre ciertamente peca, dice según el libro de Santiago, sea de palabra o de hecho, todos pecamos. Por eso necesitamos ir a reconocer nuestro pecado delante de la presencia de Dios y depositar nuestra confianza en Él, de que Él va a ayudarnos a salir de nuestra dificultad, de nuestros problemas, y que por medio de Cristo Jesús Él nos va a purificar y va a perdonar nuestros pecados para redimir nuestra alma. Así que dice más adelante, libro de los Salmos, capítulo 25, verso 11, también nos dice allí el salmista: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonará también mi pecado, que es grande. El salmista David sabía que su pecado era grande delante de la presencia de Dios, pero él también reconocía de que Jehová era el que podía perdonar su pecado. Quizá para el tiempo de David, Dios aún no reconocía a su hijo como redentor por nuestro pecado. Pero David, que conocía a Jehová y que sabía que Jehová, un corazón contrito y humillado, no desprecia, el salmista David se iba y hacía cilicio, se ponía en saco con ceniza y hacía duelo como que se le hubiese muerto una persona delante de la presencia de Dios. Y esto era lo que causaba de que Dios se moviera a favor del salmista David. ¿Cuántas personas están en desobediencia, en pecado, y que no le está doliendo lo que está haciendo? Déjame decirte que Dios está viendo lo que tú estás haciendo. Y si tú estás lejos o Dios se ha alejado de ti, no es por causa del pecado aún que tú has cometido, sino
a causa de que no te ha humillado. Dios está esperando de que tú te humille y pida perdón. No te vayas a la cama sin pedir perdón. Ve delante de Dios, que Él sabe cómo redimir tu alma. Así que el punto número 5 se trata de agradecer a Dios. Sí, no te vayas a tu cama sin agradecer a Dios. ¿Por qué? Por un día más de victoria. Si estás vivo en ese día y ha llegado la hora de ir a tu lecho o a tu cama para descansar, es porque Dios te ha ayudado a librar una batalla. Muchos son los que no han podido regresar a su hogar y poder compartir con su familia una noche más y poder descansar en paz. ¿Por qué? Vamos a ver qué nos dice la escritura. Varios versos bíblicos vamos a poder pronunciar por este medio. Y uno de esos versos bíblicos nos vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, su capítulo 5, verso 18, que dice la Sagrada Escritura de esta manera: da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, si usted padeció en el día o usted pasó un día normal, un día más, demos gracias en la noche al Señor, porque el Señor de una manera u otra nos dio la victoria. Muchas veces usted dice, me fue bien en el día, pero ni siquiera le pasó por su mente de que Dios le libró aún de la muerte en ese día. Muchas personas dicen, hoy yo nací de nuevo. ¿Por qué? Porque iban cruzando la calle y un vehículo iba para encima de ellos, mas sin embargo frenó o se desvió y no llegó hasta ellos. Quizá la persona diga, fue pura coincidencia, pero déjame decirte que Dios tiene ángeles a nuestros alrededores para guardar nuestra alma. Dice la Escritura que Dios no se complace en la muerte del que muere en pecado, sino en el que muere en su presencia, redimido por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque el que muere en pecado va a vivir eternamente separado de Dios. Pero el que muere redimido por la sangre de Cristo, es decir, en el perdón de sus pecados, este vendrá a la presencia de Dios eternamente. Vamos a ver qué sigue diciendo más hacia adelante este punto de agradecer a Dios. Y para eso vamos a citar la cita de Primera de Crónica, capítulo 16, verso 34, que dicen de esta manera: te damos, oh Dios, gracias. Te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. El salmista David en esta ocasión, en este libro de Crónica, aquí en el libro de Crónica podemos ver que aquí le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque los hombres contemplan la maravilla de Dios. La maravilla del Señor son grandes. ¿Y de qué manera podemos ver la maravilla de Dios? Cuando el Señor sana a un enfermo, cuando el Señor levanta a un paralítico, cuando el Señor le hace entender a una persona de que está mal, esa persona reconoce de que el Señor le está tratando con ella, como ahora por medio de esta breve exhortación y enseñanza, usted pueda comprender de que Dios ha sido misericordioso para con cada uno de nosotros. Y cuando usted reconoce esto en su vida, en su corazón, entonces Dios viene y perdona todo su pecado. Entonces aquí vamos a ver en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 15, verso 57, dice la Escritura: mas gracias sea todas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Si usted y yo tenemos un día glorioso, es por medio de que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y que ahora todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero de usted y de mí depende de que nuestra vida delante de Dios esté bien, de que esa relación ahora con Dios se mantenga estable. ¿De qué manera? Antes de ir a dormir, pidiéndole perdón al Señor, pero también perdonando a aquellos que nos ofenden y acercándonos también a los que ofendemos, porque a veces tenemos que pedir perdón, disculparnos con aquella persona que quizá ofendimos o hubo un malentendido y tratar de que no haya una enemistad. El hecho de que tú te apartes o te alejes de una persona no significa de que tú tengas un enemigo, sino que significa de que ya para que no haya un percance entre los dos, porque quizás carácter diferente o punto de vista diferente, y para no entrar en controversia y problemas, a veces mejor apartarte de esa persona. Hay personas que son de conflicto y aunque usted no quiera, siempre va a encontrar un conflicto con esa persona porque ese es su vivir. Hay personas que lo que viven es para agradar a la carne y se gozan en las cosas de la carne, pero usted y yo debemos de vivir para agradar a Dios y para vivir una vida en Dios. Por eso es que usted no puede preocuparse o afanarse por hacerle ver al hombre quién es usted o qué usted puede hacer, sino sí agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Eso sí debe preocuparnos a nosotros, de que Dios sea glorificado en nuestra vida y que nuestro vivir sea como exaltación para Dios. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado en nosotros. Así que, ya que te he hablado de estos 5 puntos, para concluir, como te lo dije, por medio de más o menos el tercero o cuarto punto, te dije que te iba a dejar una cita bíblica para que puedas reflexionar, porque aquí te lo detallas claramente sobre el perdón, que es una de las cosas que en estos tiempos el corazón del hombre se ha endurecido y es una batalla ahora mismo para que Dios pueda romper multitudes de problemas en la vida del ser humano. Es necesario de que reflexione por medio de esta enseñanza que nos dio Jesús. Gracias por escuchar estas 5 cosas y le dejo como una oración modelo que Jesús nos enseñó sobre la oración. Mateo capítulo 6 versos 5 al 15. Esta cita bíblica yo quiero que usted se detenga esta noche o este día antes de salir al trabajo o antes de acostarse, y yo quiero que usted lea Mateo 6 versos 5 al 15 y reflexione sobre esto y pueda hablar con Dios. Abra su corazón con Dios, que Él está dispuesto a escucharle. Así que Dios me le bendiga a cada uno y gracias por soportarme y escuchar cada una de estas palabras como enseñanza en este día. Dios le bendiga.